Quiero saludarte con el deseo de que la bendición de nuestro Señor pueda estar acompañándote al comenzar esta nueva semana de actividades, al comenzar este nuevo día, y que ahora podamos tener la oportunidad de compartir palabra de nuestro Dios. De esta manera comenzamos en el principio con Dios. Y como siempre, como cada día, nuestro punto de partida es el libro de Génesis. Y quiero invitarte para que esta reflexión, este mensaje que nos trae nuestro Padre Celestial, lo puedas hacer tuyo, personal, que puedas pedir y permitirle al Espíritu Santo que te ayude a aplicarlo a tu vida. Y seguimos allí en Génesis capítulo 3. Dios llegando al huerto, Adán y Eva, escondidos de su presencia. Y allí hay una pregunta en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí vemos cómo, después de haber pecado, el miedo se apodera de Adán y Eva y se esconden de la presencia de Dios. Y allí aparece una pregunta que hasta parecería que no tiene lógica, porque Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? E inclusive, versículo 11 y versículo 13, hay más preguntas de parte de Dios. Versículo 11 dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y también le pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? En el versículo 13, interrogando a la mujer, le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Ahora, analicemos un poquito esta idea, estos conceptos de las preguntas de Dios. En primer lugar, Dios tiene una virtud, que es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Entonces nosotros podríamos preguntarnos: ¿Dios sabía dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba Adán y Eva? Claro que sabía. Sabía dónde estaban escondidos. Dios sabía cómo el hombre había llegado a conocer por qué estaban desnudos. Claro que también sabía. ¿Sabía Dios que Adán y Eva habían comido el fruto? Seguro, también lo sabía. Y por último, ¿sabía Dios lo que Eva había hecho al comer del fruto y darle a su esposo? Claramente también Dios lo sabía. Dios todo lo sabe. Entonces, si Dios todo lo sabe, ¿por qué Dios hace estas preguntas? ¿Por qué Dios se acercó a Adán y a Eva haciéndoles estas interrogantes? En realidad lo que nosotros vemos aquí es que Dios está haciendo un juicio de investigación, pero no porque Dios necesite conocer las evidencias de cómo sucedieron las cosas, sino para que el hombre pudiera reconocer cuáles fueron sus actitudes, las circunstancias, las decisiones que los llevaron a la situación en la que estaban, para que también después pudieran entender y aceptar la sentencia por parte de Dios. Entonces, primero Dios les pregunta para que ellos reaccionen, para que ellos con humildad reconozcan cuáles fueron sus errores, sus decisiones equivocadas, para que posteriormente Dios determine cuáles iban a ser los cambios que iba a haber por consecuencias del pecado. Cuando Dios pregunta al hombre diciéndole: ¿dónde estás tú?, esperaba que el hombre, que tanto Adán como Eva salieran para reconocer su error, diciéndole: nos hemos equivocado, te hemos desobedecido, hemos fallado. Pero solo adjudicaron al miedo por estar desnudos como razón para esconderse de Dios. Entonces Dios vuelve a repreguntar: ¿cómo es que sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y ahí Adán tenía nuevamente la oportunidad de decir: Señor, he desobedecido. Pero en el versículo 12, el hombre responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí Adán no reconoce su falta, busca una justificación, busca transferir su responsabilidad, en este caso a Eva, y como diciendo: Señor, yo no tengo nada que ver, acá la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí.
Versículo 13, ahora Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y ella le dice, yo tampoco tengo mucho que ver en esto, la serpiente me engañó y comí. En consecuencia, Adán le echa la culpa a la mujer, pero en definitiva le echa la culpa a Dios, porque es la mujer que tú me diste. Eva le echa la culpa a la serpiente, pero también en conclusión le echa la culpa a Dios, porque es la serpiente que él creó. Y de esa manera ninguno de los dos reconoció su falta, su error, su responsabilidad, y tal es hoy la condición del hombre. Le cuesta al ser humano hundido en el pecado reconocer su responsabilidad. Cuando Dios nos pregunta dónde estamos escondidos, detrás de nuestras faltas, de nuestros malos hábitos, de nuestros pecados, en vez de salir a un encuentro con el Padre para estar a cuentas con Él, buscamos responsables, buscamos justificaciones personales. Pero nuestro Dios y Padre nos hace una invitación. Allí el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, dice, venid luego, salid de donde está escondido, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este mensaje el Señor nos invita a poder ir delante de Él, a poder llevar nuestros pecados, los peores que sean. Él promete limpieza, a hacer aquello rojo como el carmesí, como una blanca lana. Dios te está diciendo que solamente reconozcas tu pecado, que vayas a su presencia y Él hará el resto. Él se hará responsable de la limpieza, de la purificación. El Señor dice en su palabra que cuando Él venga, pagará a cada uno conforme a sus obras, determinará qué es lo que cada uno recibirá conforme a sus acciones. Lo mismo que pasó allá en el huerto de Edén, en el principio, con Dios, tanto para Adán, para Eva, como para la serpiente y Satanás, lo mismo. Dios determinó cuáles iban a ser sus consecuencias conforme a sus acciones. Y de la misma manera que Dios hizo un juicio en aquel tiempo, también lo está haciendo en este tiempo, antes de su venida. Es un juicio de investigación. No es aún un juicio de ejecución que será posterior a la venida de Jesús. Es de investigación porque el Señor está preguntando a sus hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuándo vas a venir ante mí para que estemos a cuenta? Y lo maravilloso es que en este juicio previo a su venida, Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Claramente allí tenemos un abogado en los cielos que intercede por nosotros, que desea que estemos a cuentas con el Padre Celestial y que Él puede limpiarnos de toda maldad. Y yo te invito, mi querido amigo y amiga de Jesús, a que podamos salir del escondite de nuestros pecados para acercarnos a la presencia de Dios y encontrar en Él limpieza, purificación, salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, te dejo un fuerte abrazo y mi deseo es que Dios mediante podamos mañana seguir compartiendo palabra de Dios.